que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Al fondo a Louis, Lucy y Marta Thomas interpretando la canción Smile. Hoy, último lunes de Cuaresma, ya entramos raudas y veloces a la Semana Santa, día de San Ruperto de Salzburgo, del siglo VIII de nuestra época. Bueno, aquí se habla libertad. Gracias a los que se conectan con nosotros a través de rcr750.com, a través también de las redes sociales, @rcr750, en el caso de Radio Caracas Radio, en el caso de Andrea Rondón, que ya está con nosotros, @rondon75 en Twitter, en el caso del profesor Alexander Campos, @CamposAlexan en Twitter también, y a mí ustedes saben que me consiguen en @bjmc. Gracias a todos los que se reúnen con nosotros a través de TuneIn buscando Radio Caracas Radio. Y un fuerte abrazo a los que nos siguen en vivo y en directo por el top chat del canal de YouTube de RCR750. Don Pedro Armas, que siempre está presente en atención también a su prima. Bueno, ya se irán incorporando el resto de los amigos y compañeros que siempre nos acompañan. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción y en la producción del programa, a don Julio Pinto, el MacGyver de los controles, ya estamos escuchando más o menos, don Julio, y a Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a darle la palabra a Andrea, que va a conversar con nosotros sobre un ciclo de conferencias y talleres que acaba de concluir, que fue coordinado por ella, que tiene que ver con los temas álgidos de la propiedad. Bueno, lanzando ya una recta por el medio, en un país que el derecho a propiedad está condicionado a la más absoluta y letal arbitrariedad. Bueno, Andrea, bienvenida, feliz de verte. Gracias, Víctor. Buenos días. Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana también a los que se están conectando y gracias por hacerlo y por ser constantes y saludarnos y estar pendientes de todo esto. Y quería destacar esta actividad que tuvimos, que concluyó la semana pasada, 4 charlas, porque, bueno, es desde el Observatorio de Propiedad por 2 motivos. Uno, porque se piensa que la situación en la que está Venezuela desde el año 2022, 2021, 2022, en donde las cifras de la inflación o la hiperinflación se controló, y creo que lo hemos hablado en otras oportunidades, se controló no atendiendo a la raíz del tema, lamentablemente, sino usando paliativos, la razón por la cual, y esta es la razón por la cual a inicios de 2023 nos encontramos en vías, podemos estar en el riesgo de estar nuevamente en el camino de la hiperinflación, pero se crea como un ambiente errado de que Venezuela está mejorando o que por lo menos se han mejorado ciertas circunstancias por
lo que ya sabemos y lo que ya hemos expuesto, los establecimientos, los restaurantes. De hecho, se reporta que entre el 2020 y el 2022 fueron los años en que mayor número de restaurantes se abrió respecto de otros años, ¿no? Y es fácil caer o sea, es fácil señalar que hay una mejoría cuando vienes de una total falta de crecimiento y una paralización total, ¿no? Entonces, frente a la falsa percepción que se crea por estos números, por estos establecimientos, estos comercios, cierta movilidad, cierto flujo de dólares, porque también la presión de los controles ha bajado, del control de precios, del control de cambios, aunque existen, se crea la falsa percepción de que, bueno, ya no es necesario hablar del derecho de propiedad. Eso es historia de principios del siglo, de principios de la década del 2000, 2010. Eso ya no ocurre ahorita. Y sin embargo, sí, hemos señalado que lo que ha existido es un cambio de patrón de conducta en los ataques a la propiedad, ¿no? Y por la otra, bueno, el Observatorio de Propiedad frente a esa situación considera necesario, el Observatorio de Propiedad de CICE Libertad, insistir en los temas de propiedad, que esto no se olvide y que no se olvide frente a la coyuntura de cierta mejoría, que no es tal, porque la calidad de vida de la mayoría del venezolano está en franco detrimento todavía. Estamos... Bueno, pero yo me imagino, mi querida Andrea, que cuando ustedes hacen la traza de, por ejemplo, derecho de propiedad, la hacen a través de registros y notarías, allí se acaba la burbuja, ¿no? Porque a ver, hay dos países, los que tienen bajas barreras de entrada para montar empresas, registrar propiedades, etcétera, y los que tienen altísimas, casi muros, casi imposibles de sortear, como el caso venezolano, donde tú, digamos, la relación con el Estado es una relación indebida, es una relación que además no es unívoca, es una relación de impunidad. Entonces, claro, cuando tú llegas allá y es tan difícil montar una empresa, tú dices, bueno, aquí ya no respetan los derechos de propiedad ni en los registros, ni en las notarías, por supuesto, y en el marco de ese caos terrible que son todos los permisos que hay que sacar o que hay que tener al día para tener una empresa o para poder vender un departamento o una casa, porque al final allí es donde se va, sin tocar la otra arista que es, tú no tienes ni siquiera derecho total de uso, goce, disfrute y disposición de tu salario, que es el producto del ejercicio de la propiedad de tu competitividad y de tu eficacia, porque el Estado a través de malas políticas se lo lleva con la inflación, ¿no? No, exactamente. Qué bueno que tocas el tema de los registros y de las notarías. En esta charla de 4 sesiones no lo hicimos en algunos casos desde lo teórico y con temas incluso que innovadores en el sentido de que estamos un poco alejados de esos temas, porque, bueno, la idea no es estar como en un apartheid cultural o intelectual, porque lamentablemente la situación en la que nosotros estamos viviendo, o la tragedia, la tiranía que estamos viviendo desde hace 25 años, nos lleva a hablar de lo mismo. En socialismo no se crea riqueza, se destruye la riqueza. En capitalismo es el único método o sistema político económico, mejor dicho, el único sistema económico donde efectivamente se puede crear riqueza en condiciones de igualdad ante la ley, en donde eso va a redundar en beneficio de todos los que participan de esa creación de riqueza, y el que no participa de esa creación de riqueza simple y llanamente pues sale del juego, ¿no? Por eso es que a veces este discurso o estas ideas de la filosofía liberal y del capitalismo no son nada atractivas, porque el socialismo sí te lo vende que todos van a participar de la gran torta, y en cambio el capitalismo te dice, esa gran torta, que es resultado de la creación de riqueza, solamente van a participar aquellos que tienen la habilidad, aquellos que tienen el mérito, las destrezas, y han contribuido en esa creación de riqueza en esa gran torta, ¿no? Y quien no, pues sale del juego. Y si sale del juego, pues tiene que aprender cómo ingresar al juego, ¿no? El tema de los registros de las notarías es un tema álgido, e incluso en algún momento pudiéramos estar en presencia de cambios de patrones de conducta. ¿A qué me refiero con esto?
tú acudías con cierta frecuencia a los registros mercantiles para aprobar balances, para aumento de capital, porque todo eso te lo exigían los bancos para otorgarte créditos. Cuando ya los bancos, cuando ya el crédito no existe, porque mataron el crédito al consumo y mataron todo tipo de crédito, de hecho. Y esto viene ocurriendo desde hace 3, 4 años. Cuando han matado todo tipo de crédito, no ves la necesidad entonces tú como compañía normal que iniciaste con una actividad legítima para desarrollar tu actividad de tu preferencia, no tienes los incentivos para aprobar balances, no tienes los incentivos para aumento de capital, no tienes los incentivos para llevar a cabo muchas de las actividades propias anuales de una compañía, entonces tampoco tienes para qué acudir a un registro mercantil, ¿no? Entonces, eso lo vas a ver en registro, lo vas a ver en notarías. Bueno, es que lo que yo le señalaba el otro día a la señora que está rigiendo con Secomercio, ¿no? Ella tiene una batalla contra la informalidad y esa batalla es inútil y contraintuitiva, porque es que la informalidad es el saldo de las dificultades que el gobierno pone para formalizar una empresa. Y si ella tiene tantas ganas de dar una batalla, pues que se la dé al gobierno, a quien le pela los dientes una vez sí y la otra también. Entonces hay que verlo como con la mirada tuya, o sea, cualquier cosa desde el punto de vista de la empresarialidad que el resulte inútil no se hace. Ahora, probablemente tú aprecias y observas que lo que hay es una especie de desplome de la importancia de considerar los derechos de propiedad. ¿Será eso? Sí, no, efectivamente, han pasado, sigue siendo por la fuerza de las circunstancias, por la situación paupérrima en la que nos han llevado, pues es un derecho cenicienta, ¿no? Antes nunca había tenido la importancia por temas culturales, pero ahora en la situación tan precaria en la que nos conseguimos, pues ya nadie ve la necesidad o no se ve compelido a defender los derechos de propiedad. Por eso iniciamos esta charla, este ciclo de temas álgidos de derechos de propiedad de 4 sesiones. El primero fue atendiendo justamente lo que hemos hablado sobre la inflación, pero ya como delito. ¿Por qué? Es repetir lo mismo, ¿no? ¿Quién es el único culpable de la inflación? Es resultado de una irresponsable política monetaria, en consecuencia ese es el Estado. Siempre se ha apuntado erradamente hacia el empresario, hacia el comerciante por el aumento de precios. El aumento de precios es una consecuencia de la inflación, no es la causa de la inflación. La causa de la inflación es la exacerbada, es aumentar la masa monetaria sin ningún tipo de respaldo, ¿no? Pierde valor y se pierde el poder adquisitivo, ¿no? Ya entendiendo eso, bueno, más allá de lo pedagógico que podemos decirlo, es el siguiente paso, que no queden impunes. Entonces, Ricardo Manuel Rojas proponía, bueno, se debe instaurar en nuestros códigos penales que esto sea un delito, sea considerado un delito contra los derechos de propiedad, contra la administración pública. ¿Por qué? Porque estás desviando o ejerciendo atribuciones que no te corresponden, incluso hasta de manipular la moneda, porque es una forma de manipular la moneda al quitarle valor, porque al aumentar la masa monetaria, pues aumenta la oferta de dinero en el mercado, en consecuencia pierde valor, porque lo que aumenta pierde valor inmediatamente. Entonces, esta pérdida de poder adquisitivo debería verse como algo intencional, algo doloso por parte de los funcionarios, en consecuencia que no queden impunes, que se establezca un delito precisamente en el Código Penal. Es ir más allá de enseñar lo pedagógico, ¿no? Está absolutamente clara que eso no va a ir a ningún lado porque los gobiernos no se van a clavar ese anzuelo en la garganta, ¿no? Por supuesto, pero por lo menos dejarlo sobre el tapete, o sea, es no evadir la discusión, por eso O sea, decía temas álgidos. el primer tema álgido es, la inflación confisca la propiedad y además los derechos de propiedad de los más pobres. Baste simplemente ver cómo, además, A través de los libros dogmáticos tradicionales de filosofía liberal y de economía, tal vez sea más difícil entrarle por allí o hay mucho rechazo a entrarle por allí. Entonces vamos a hacerlo a través de la literatura. Entonces, para la segunda invitamos a Martín Krause, economista argentino también, que tiene una obra
muy amplia sobre extraer lecciones de economía y de liberalismo a grandes obras de la literatura que inicialmente posiblemente sus autores no tenían esa intención. Por ejemplo, Borges, que de hecho ayer murió Kodama a los 86 años, y digamos cierra un ciclo. No quería dejar de comentar a Borges sin esta referencia. Borges, por ejemplo, siempre rehuyó de hablar de política y de economía. De hecho, podríamos decir que él no sabía de economía, no, en la biblioteca de su padre no existía o no le llamaba la atención ningún libro de economía, en su propia biblioteca tampoco. Pero de sus obras, de sus poemas, de sus ensayos, tú puedes, y de sus reflexiones, incluso como en entrevistas, porque él era todo un personaje, puedes extraer lecciones sobre la importancia de la propiedad. Sobre la importancia de la propiedad y por contra, la importancia de que disminuyas la presencia de los gobiernos en tu vida. De hecho, a veces él se definía como anarquista spenceriano, la eliminación del Estado y de todas sus formas y que el poder lo tuvieran los ciudadanos, más ciudadanos, menos Estado. Entonces, a través de estos poemas y de estos cuentos, extraer lecciones sobre la importancia de la propiedad. También habló, por ejemplo, del Principito y cómo tú pudieras pensar que inicialmente es un libro infantil, pero en realidad no tiene nada de infantil. Tú puedes extraer varias lecciones sobre la propiedad. De allí se extraía la importancia de la propiedad en el sentido de posesión, nuestra primera posesión. Por contra, hablaba de la tesis también, o podías explorar a través de este cuento, de varias anécdotas del Principito, la teoría económica sobre la tragedia de los comunes, que lo que es de todos, al final no es de nadie, porque nadie lo siente propio y nadie tiene los incentivos de cuidarlo, ¿no? Y ese es el gran riesgo que también se advierte en nuestra cultura y en nuestros países, que cuando ya te quitan la idea de propiedad, cuando ya te quitan esa idea de posesión y de los incentivos de cuidar algo, pues se pierde todo, porque ya al no tener propiedad tampoco tienes ese sustrato material para llevar a cabo tu proyecto de vida. Entonces allí hablábamos a través de estos cuentos o con ocasión de estos cuentos o en este contexto sobre los peligros de eliminar la propiedad, porque es una forma de eliminar también tu proyecto de vida y es una forma de aniquilarte espiritualmente, que es lo que buscan este tipo de regímenes, que no es solamente una aniquilación física, sino también espiritual del alma, ¿no? Por eso entonces, el segundo tema álgido es que hay que recuperar la herencia cultural de la propiedad como narrativa, ¿ok? Sí. Que podamos aprender lo importante que es tener lo propio y que se pueda combatir eso de que las cosas de quien las necesita y no de quien las tiene, o sea, que podamos rebatir a través de narrativas culturales toda la arremetida antipropiedad privada que ideológicamente está implantada en nuestros países y en nuestras culturas. El tercer tema fue tratar algo innovador, pero que también ha tocado las puertas de una Venezuela que se ha quedado rezagada en cuanto a innovación y tecnología, la propiedad y el blockchain. Sobre estos espacios que te ofrece el blockchain, y sí, hablar de criptomonedas, no necesariamente como una respuesta al dinero fiat, pero sí como posibilidades distintas al dinero del siglo XIX, del siglo XX, del dinero fiat que nos ha llevado también, nos ha anclado los problemas inflacionarios, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial del siglo XX, ¿no? Roberto Jun nos comentaba que así como hablamos de Web 3, así como hablamos de Blockchain 3, ¿por qué no hablar de propiedad 3.0? Es decir, estos ambientes como blockchain y estos espacios de informática y tecnología que han surgido en los últimos años con la posibilidad de un nuevo dinero o replantearnos el tema del dinero, son espacios para un nuevo catálogo de derechos reales. Son espacios más propicios que los que tradicionalmente hablamos, los físicos, para mayores derechos reales y en consecuencia mayores posibilidades en el ejercicio de nuestro derecho de propiedad en general, ¿no?
Entonces, no es un tema simple y llanamente, ni siquiera lo del caso de Venezuela, ni siquiera lo de nuestro caso en particular, sino es cambiar la mentalidad y ya no quedarnos a lo tangible, ya no quedarnos a lo tradicional, ya no quedarnos con esa idea de propiedad como una relación entre persona y cosa, sino que va mucho más allá y va mucho más allá a otras dimensiones que nos implica replantearnos culturalmente, replantearnos el concepto o la definición de dinero, porque como instituciones evolutivas, que lo hemos hablado en otras oportunidades cuando hablamos de la Escuela Austríaca de Economía, esto está evolucionando hacia otra dirección, hacia otro lado que necesariamente tenemos que mirar y no podemos voltearnos y evadirlo, ¿no? Nuevamente, yo sé que tú eres crítico de las criptomonedas o del Bitcoin. Nuevamente, no estoy ofreciendo o no se están ofreciendo las criptomonedas como una respuesta a la moneda fiat, ni como una respuesta a los problemas inflacionarios del siglo XX, pero sí necesariamente introducir en el debate estos nuevos temas porque la tecnología nos está tocando la puerta y posiblemente nos ofrezcan, y creemos en eso, por lo menos los que participábamos en ese día, creemos que nos ofrecen espacios para ampliar el catálogo de derechos reales y en consecuencia ejercer en mejores condiciones el derecho de propiedad. O sea, está diciendo, las nuevas tecnologías son también refugios de nuestros nuevos derechos de propiedad y formas creativas de nuevos derechos de propiedad. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo y bueno, por eso el Estado está tan aprehensivo con eso porque los estados viven de expoliarte los derechos de propiedad a través de los impuestos. ¿Y la cuarta? Sí, por eso es que han intentado ese invento del petro, ¿no? Y vemos en qué cayó. Bueno, ya sabemos cómo el petro se lo llevó todo. Sí. Y la cuarta fue con Antonio Canova para hablar de sus últimas investigaciones en materia de propiedad y educación. Cómo con la pandemia se vio mucho más, evidentemente, por las restricciones en cuanto al Internet que teníamos y las restricciones físicas, como sobre todo los muchachos en edad escolar tuvieron que buscar alternativas a la educación pública. Y ellos descubrieron que venía desarrollándose en Petare y en Montalbán de Carabobo microescuelas espontáneas, que no son solamente tareas dirigidas o de reforzamiento, sino que realmente enseñaban lo que debían enseñar las escuelas tradicionales. Háblese públicas o privadas, pero evidentemente eran mucho más pero era mucho más evidente la precariedad y las ausencias y omisiones de la educación pública. Entonces, frente a la precariedad de la educación pública, por ejemplo, Montalbán de Carabobo, no hay nada privado en materia de educación, todos son liceos. Bueno, frente a la precariedad de eso, buscaron soluciones privadas los padres para que sus hijos no perdieran el año o terminaran el año a mejor término, o para que tuvieran herramientas el día de mañana y compitan para entrar en las universidades y que eso no los frene para seguir con su proyecto de vida. Entonces, ¿cómo se ha buscado espontáneamente? Porque aquí nadie los ha dirigido, aquí nadie los ha planificado, ni les han dictado directrices. Bueno, digamos que son pequeñas iniciativas informales, ¿ok? Que convienen a todos, a los maestros, a los padres, a los alumnos, y que están sustituyendo, que están apareciendo en el gran vacío generado por el colapso de la educación pública. Por eso es que uno no puede decir que lo informal es malo, ni lo puede combatir, así como dice la señora de Consecomercio, ¿ok? Sino que de lo que se trata es de apreciar, porque es que en el marco de la informalidad está la gran cantera de iniciativas ciudadanas. Ok, y muy probablemente primero fue el sector informal que el sector formal, porque el sector formal es producto de regulaciones. Y sí, parte de la salvación de este momento del país está en lo que Alexander Campos llama, por supuesto, el despertar comunitario. Porque es allí, o sea, se acaba la escuela y tú decidiste que porque la escuela no voy a mandar a mis hijos, no lo voy a buscar organizarles, que por lo menos le enseñen las tablas de sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso es lo que Canova está llamando la atención, que hay por rumas.
porque es que si no la sociedad no funciona. Una madre, por ejemplo, soltera y pobre que necesita ir a trabajar, pero que tiene, por supuesto, a su niño pequeño. Otra vecina no cuida niños, y ahí se montó la guardería. ¿Ok? Bajo los arreglos entre la madre y la vecina, bajo los supuestos buena fe, y la vecina a lo mejor salva a ese niño del peligro de estar solo, etcétera, etcétera, ¿no? Llega el Estado, entonces te pide permiso bombero, permiso sanitario, permiso no sé qué, permiso no sé qué otra, y acaba con la iniciativa privada. ¿Ok? Y entonces, claro, el Estado siempre, siempre va a tratar de meterte por el aro, pero la sociedad siempre va a estar como que 2 o 3 pasos por delante. Totalmente. Y de hecho, cada vez que yo hablo con Canova de estos temas sobre educación o microescuelas espontáneas, como lo han llamado ellos en un Estado de Derecho, que es la organización que lleva a cabo estas investigaciones, porque es un grupo de apoyo a Canova. Me acuerdo mucho de Alexander y del trabajo que él tiene con su esposa, ¿no? Es un tema de comunidad y cómo aquí es donde se ven realmente los esfuerzos privados para lograr una calidad de vida ante la ausencia del Estado, que bueno, vamos a estar claros, en primer lugar tampoco tenía que estar presente en temas de educación. Lamentablemente nosotros venimos de esa ideología del siglo pasado del Estado docente, y como ideología eso se afincó y se afianzó en nuestra cultura. Incluso en educación privada está presente el Estado con las autorizaciones, con las regulaciones, como cualquier otro negocio, ¿no? Asfixiado con las regulaciones y las exigencias estatales. Pero realmente, si tú pasas del Estado, de la educación, o de pensar la educación como un derecho social, y pasas al siguiente estado evolutivo y pensar la educación como un bien de mercado, bueno, ahí es donde surgen los emprendedores educativos. Ya las maestras ya no tienen la mentalidad de funcionaria pública, sino se insertan en el mercado, en este caso educativo, ofrecen sus servicios como cualquier otro empresario o emprendedor, donde hay libre competencia, donde si tú quieres tener la mayor cantidad, si tú quieres tener una demanda, quieres tener clientes, quieres tener niños a los cuales prestar tus servicios, tú tienes que ofrecer un buen servicio, tienes que dar una buena oferta, tienes que competir con los demás. En cambio, en la educación pública ahí no hay incentivos de competencia, no hay incentivos de mejora. 15 y último en el mejor de los casos, y un 15 y último además paupérrimo y destruido por lo que hemos hablado de la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, en esta investigación de Canova es donde se evidencia aún más, es donde es muy patente, que es en el sector privado donde están los mayores incentivos para mejorar, para competir y que redunden calidad de vida. En los estudios de Alexander y su esposa lo ves con las opciones de las comunidades, que son los primeros que resienten la ausencia de servicios públicos, la ausencia de salud, de educación, y es en donde tú ves las soluciones privadas instintivamente, porque eso viene, eso está en cada uno de nosotros, es un instinto de sobrevivencia. Y luego de pasar el instinto de sobrevivencia es un instinto de vivir y mejorar tu calidad de vida. En consecuencia, tú vas a estos emprendimientos y los vas estructurando y los vas organizando y lo vas haciendo y va evolucionando muy distinto a como tradicionalmente lo veíamos en el siglo XX. Bueno, excelente, yo creo que excelente repaso por los puntos álgidos de los derechos de propiedad, que son además la advertencia más que suficiente de lo que hay que tomar en cuenta en un país en el que lamentablemente los derechos de propiedad están tan maltratados, tan expoliados, tan pisoteados por un Estado que no cree en los derechos de propiedad de los demás, y que el afinca su control social precisamente en la dificultad que provee para registrar derechos de propiedad, para garantizar, que debería garantizar el gozo, uso, disfrute y disposición de la propiedad adquirida legítimamente, mientras que ellos ya sabemos que eso de adquirido legítimamente no les gusta. Bueno, gracias, querida Andrea Rondón. Recuerden a Rondón75 por este repaso por puntos fundamentales álgidos de derecho de propiedad. Gracias, Iri, muchachos.
por estar con nosotros, a Luis Pérez también, por estar con nosotros, y bueno, a Pedro de Armas. Hoy María Macei se quedó dormida. Bueno, vamos un momentico al corte y ya regresamos con Alexander Campos. Hola, Gracias, Andrea. cuídense. ¿Cómo está? Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Saludos a todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Les habla Rocco Remo y quiero invitarlos de lunes a viernes a las 6 de la mañana a la guía astrológica. Los espero con las posiciones de la luna y los planetas. Y también los sábados a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, la guía astrológica. Un programa completo dedicado de 1 hora a todos los signos, los planetas y los astros. Solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Aquí se habla libertad de hoy, último lunes de la cuaresma, 27 de marzo del año 2023. Y estamos ya con Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, con quien nosotros trazamos página tras página la crónica del desmadre nacional. Alexander, ¿cómo estás? Bien, Víctor, ¿y ustedes cómo están por casa y todos tus oyentes? Bueno, ¿qué tal? aquí vamos, atendiendo, digamos, al paso del tiempo, ¿no? Al transcurso de la vida. Tuve la oportunidad de verte personalmente en ocasión de celebrar. Gracias a Dios, nos pudimos ver después de mucho tiempo, ¿no? Después de mucho tiempo, al Centro de Investigaciones Populares y al padre Alejandro Moreno. Pero ustedes siguen trabajando, ¿no? ¿Qué nos Sí, puede gracias a decir? Dios. Sí, sí, y mucho. Andábamos por Guadualito, Calabozo, Santa Lucía. Ahí andábamos haciendo cosas en materia de investigación por todos estos lados. Ahora, esto da pie como para, digamos, ratificar que a los caraqueños se les hace todos los días más difícil imaginar el país. Y es porque Caracas la han convertido en la vidriera del régimen. Cualquiera que viene a Caracas dice, oye, pero Venezuela se arregló. Pero basta ir, Guadualito, pues, basta ir al interior profundo para ver una Venezuela descompuesta probablemente, ¿no? Es muy difícil, de alguna manera
delinear, transmitir con palabras lo que se vive por ejemplo, en Guadualito, ¿no? Allí estábamos trabajando algunas variables sobre condiciones de vida, especialmente en lo referente a seguridad, pero también en materia de, digamos, de hambre. En general, las distintas variables que conforman la categoría de emergencia humanitaria compleja, y aprovechamos, además de hacer este trabajo, de acercarnos a donde Monseñor Pablo Modesto, que él es salesiano, es una diócesis recién creada, y bueno, tiene un trabajo espectacular allí con la gente. Ese es un obispo que nos recuerda a los obispos de la colonia. Tú lo ves montado en burros, en canoas por aquellos ríos, aquellas cosas increíbles. Una persona que no anda muy poco en la catedral, sido metido ahí con la gente. Entonces, claro, allí cuando te detienes a al día a día, cuando te abren las puertas y entras con ellos a ver, digamos, desde cerca y escuchar desde cerca el drama que están viviendo, pues bueno, es difícil. Realmente es muy difícil porque, bueno, apenas les alcanza esta gente pues para comer, para vivir. Y no solamente eso, sino que están desligados de las principales redes de comunicación. Esto es un dato muy, muy importante. Están sobreviviendo en una especie digamos, de pequeñas parcelas endógenas en el que lo poco se va distribuyendo entre los cada vez menos que allí están presentes. O sea, tú llegaste al país desconectado. ¿Ok? Sí, sí, claro, evidentemente, cuando uno va de la frontera hacia adentro, hacia la capital, esa desconexión es menor, es verdad. Eso es verdad. Pero yo sí quisiera hacer un llamado porque lo que, digamos, hace 2 años parecía que era una desconexión, cada vez es menor. Es decir, perdón, la diferencia que había entre el interior y Caracas era muy grande hace 2 años, pero esto cada vez es más reducido. Yo creo que tenemos que reflexionar, tenemos que sentarnos y evaluar por qué no estamos viendo lo que en realidad es una tremenda catástrofe. En realidad, desde hace algunos años nosotros venimos hablando de lo que eran estas grandes burbujas que nos estaban obnubilando y separando del resto de la población. Pero bueno, como vimos, esas burbujas desaparecieron. Sin embargo, la incomunicación se mantiene. La incomunicación está fuertemente, y cada vez es peor. ¿Por qué cada vez es peor? Porque el sector público sencillamente está abandonado a una suerte de, digamos, de sálvese quien pueda, porque así nos han dicho. Bueno, el que pueda, haga lo que pueda hacer para mantenerse, para sobrevivir, porque esa es la realidad, para sobrevivir. Y nos han lanzado como una especie de canibalismo, es decir, cada uno emprendiendo supuestamente donde no hay que emprender y donde no hay cómo emprender, porque no se trata de que tengas mayor o menor iniciativa, sino que se trata de lo que estamos viendo, es decir,
las calles llenas de carritos de perro caliente, de gente vendiendo sus empanaditas, de gente vendiendo sus pequeños chicles, dulces y demás, y pequeñas cosas, y ninguno es sin mercado, es decir, todos sin mercado. Porque evidentemente no hay quien compre esas pequeñas cosas, es decir, por falta de iniciativa Claro. no es. O sea, tú dices, por ejemplo, todo el mundo sale a resolverse la vida, pero nadie tiene capacidad de compra, porque si no, no todo el mundo saliera a resolverse la vida. Llega un Exactamente. momento en el cual la decisión es huir, ¿no? O buscar algún sitio en donde por lo menos alguien compre. Y eso tal vez explica la salida, ¿no? Explica el echarse a andar buscando por el camino otros espacios y otras formas, ¿no? Sí. Por ejemplo, te voy a dar un dato. Eh, Nosotros siempre tenemos en cada región como, vamos a decir, muestras que le vamos siguiendo la pauta transversalmente, de manera tal que no sea un seguimiento puntual, sino que tú puedas a esa misma muestra en distintos ámbitos. Yo te digo muestras de bandas, muestras de comercio, muestras de todo tipo, no solamente de personas, sino muestras de establecimientos, muestras de empresas, a las que, digamos, le seguimos a través de los años la evolución y nos va como presentando un escenario a partir del cual tú puedas ir reconociendo cuáles son los distintos tipos de variables que afectan a esa muestra, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, por darte un ejemplo, aquí en Caracas, un barrio, zona muy popular, muy popular, eh, un establecimiento entre bodega y ferretería, es decir, vendiendo pequeñas cosas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a seguirlo, ellos tenían una especie de venta diaria de más o menos alrededor de 250, $300 cuando él empezó. Y fueron poco a poco bajando. Y el último corte que hicimos con ellos, estaban vendiendo $10 al día. Perdón, $15 al día. Y de ellos entonces tienes que quitarle 1.5 dólares de impuestos por el punto que te cobra el banco, ese tipo de cosas. Tienen dos, entonces son 3 de esos 15, $15 que está vendiendo al día, le quedan 12 digamos, de venta, ni siquiera es ganancia, sino de venta diaria. Y eso ha venido progresivamente bajando. Entonces, bueno, 250 a 15 diarios. Esa es la realidad normal de todas las muestras que tenemos. ¿Sabes que me hace recordar la señora que yo le compro queso en el mercadito a cielo abierto? No, los domingos siempre había gente, era el punto de encuentro, y yo voy el domingo y no había nadie. Y le pregunto, ¿qué pasó? No, es que no hay gente desde hace tiempo, desde hace semanas, no hay gente. No solo aquí, parece que el mercado cielo abierto por antonomasia está, por ejemplo, en los Palos Grandes. Bueno, también solo lo que hay, lo que todo el mundo ha notado, no es solo es una caída de consumo obligada. Lo que afecta, además, y eso es algo que también, porque lo hacemos el cálculo, lo que obliga al empresario, al comerciante, a tener que bajar los precios, es decir, el mínimo de ganancia,
a través de ofertas y ese tipo de cosas, porque si no, no va a vender absolutamente nada. Pero en ese camino, entonces van saliendo de personal, en ese camino van saliendo de el inventario que van teniendo, del stock, además entonces se van quedando con lo mínimo, con lo que va teniendo más venta. Evidentemente, ¿el camino cuál es? El camino es el camino de quedarse sin absolutamente nada. Entonces, ojo, pero esto está sucediendo en Caracas. Entonces, yo vuelvo a hacer el mismo llamado que hicimos o que veníamos haciendo en este espacio desde hace mucho tiempo. No dejarnos obnubilar por o cegar, vamos a llamarlo, cegar, limitar en nuestra percepción, precisamente por las apariencias. Por las apariencias estamos obligados a hacer un ejercicio de escucha atenta. Entonces, porque el régimen tiene muchas estrategias para obnubilarnos, y dentro de esas grandes estrategias para obnubilar, yo no saco, más bien lo introduzco, el tema de esta guerra llamada de corrupción. Para mí forma parte de una evidente estrategia, para convertirse en el centro de atención, en el sujeto político, porque evidentemente que nadie, y menos en la lógica criminal, nadie se va a poner en peligro el poder. Nadie se va a poner en peligro el poder. Yo parto de esa premisa, es decir, este sistema nunca ha puesto en peligro el poder, es decir, nunca ha ido a unas elecciones que no tenga asegurada, es decir, no va a desactivar las redes de corrupción que las lleva ahí. Si desactivarlo o reajustarlo, porque esas son preguntas que habría que hacerle. ¿Está desactivando o está reajustando hacia otro sujeto? ¿Está cambiando la jugada para mantenerse? Pero hay que partir de la premisa de que el régimen de que estas estructuras no ponen en peligro nunca el poder. Eso es una categoría de análisis, una clave de interpretación, un horizonte de significado, como ustedes le quieran poner, digamos, nombre, pero todas ellas nos ayudan a interpretar todo este tipo de jugadas. Es decir, ellos no van nunca a hacer una jugada que los coloque en peligro. Y la segunda jugada. Para nada. Es decir, para la nada. segunda clave. Eso es un supuesto negado, y todos aquellos que crean que hay un lío en el régimen, en cualquier momento le piden la renuncia a Maduro, están, digamos, en Narnia. Uno ve cualquier ecosistema criminal o cualquier sistema, y hacia el interior hay ajustes, cualquiera, desde la iglesia hasta el cartel de Sicilia, pasando por lo que se llame Venezuela. Todos pasan por claro, ajustes, Víctor, pero eso esto no es significa importante. que ponga en peligro el poder. Claro, pero quisiera detenerme. Es verdad que todo sistema se reajusta, pero hay sistemas que tienen reajustes bondadosos. Es decir, al que internamente están, digamos, programados para para mejorarse, para cambiar, para ser otro, para evolucionar. Este sistema no tiende a un cambio de ese tipo. Este sistema tiende a mejorar las estructuras que lo sostengan, es decir, no va a cambiar. No se va a regenerar. No se va a regenerar, no va a ser otra cosa distinta a lo que él es. Tú puedes pensar que en que la lucha
La lucha hacia el poder puede buscar reajustarse para cambiar, para mantenerse, para solidificar lo que estaba blandengue, digamos lo que podía permitir que algo los atacara y ceder el poder, pero no para hacer otra cosa. Y esto constitucionalmente son corruptos, son asesinos, son malos, son malos. Entonces, si nosotros pensamos que hay un cambio, que internamente se va a poder producir un cambio para hacer otra cosa distinta a lo que son, están totalmente equivocados. Ojo, entonces, la segunda pauta, además, que es bien importante, es que una de las estrategias que ha usado el régimen es siempre mantenerse como sujeto y protagonista del hecho político. ¿Qué es lo que nosotros veníamos viendo desde hace unos meses atrás? Que poco a poco se venían convirtiendo en hechos políticos, en actores políticos, en protagonistas políticos, es decir, los que iban marcando la pauta política, bueno, los trabajadores, los sindicatos, los maestros, los empleados públicos, no eran los partidos políticos, no era el régimen, no eran ni siquiera los malandros, es que ni siquiera eran los criminales, no, poco a poco, sin mucha, bueno, tú los venías viendo a ellos, ojo, lentamente, sin ningún, yo no estoy hablando de que se estaban convirtiendo, no, estoy diciendo que políticamente estaba surgiendo una tú fuerza. Empezaste a notar como hecho relevante la protesta reivindicativa, que por supuesto tenía como elemento común que habían perdido el miedo de reclamar sus derechos frente al responsable de que esos derechos se den o no. Entonces se paran frente al Ministerio de Educación los maestros, se paran frente al Ministerio de Salud los médicos, las enfermeras y el personal de servicio sanitario. Y eso lo han venido haciendo sistemáticamente. Claro, el fruto, el producto, no solamente de ellos, sino de muchos, es que poco a poco, pero con un trabajo sostenido, iban deslizando del escenario público y lo más importante, de la mente de la gente, iban deslizando al régimen como protagonista, y ellos se iban poco a poco, digamos, definiendo sus líneas, delineándose, marcándose. Y además, y esto es importante, como producto iban difuminando al poder opresor. Y eso es importante, es decir, porque iban convirtiendo las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que también además se le metió, actores dentro del escenario político, un escenario que ellos parecían que tenían dominado, otros actores que también, poquito a poco, tampoco sin mucha laraca, a lo mejor sin mucha fuerza, pero bueno, no estaban y están ahora, sujetos que ellos no pensaban que podían meterse. Todo este conjunto, ¿qué es lo que hace? Hace que el régimen, poco a poco, vaya perdiendo fuerza. Nosotros no lo vemos porque no aparecía como un escenario tipo Guaidó, es decir, misiles, Estados Unidos detrás. No, eso no aparecía, pero se construyó fuerza, se estaba construyendo fuerza. ¿Dónde tú lo veías? Bueno, en las conversaciones grupales, la gente, a los maestros, a los médicos, es decir, se iban metiendo. En esos espacios aparecían unos sujetos y al régimen no le gustaba. Ojo, pero
encontró que por ese camino a lo mejor terminaban diluyéndose completamente. Y yo debo volverme a convertir en el protagonista. Y nada mejor que lo que ellos siempre han salido a hacer. Interna. Una purga interna que además convierta a los otros en sus voceros. Porque resulta que nos hemos nosotros convertido en los portavoces de esa voluntad reivindicativa de cambio del régimen, hablando de las supuestas de los supuestos grupos de poder que hay dentro, de los supuestos tal. Todo eso, muy chévere. Pero ¿qué produce efectivamente en lo político? Que la gente, por un lado, deja de hablar de los sujetos que venían imponiéndose, difuminas a esto, los oscureces y realzas al que estaba en la sombra. Y además no solamente lo realzas por la voz propia, sino por la voz que tú le das. Y eso en política es fundamental, es decir, cuando el sujeto logra definirse, no porque él manifieste sus atributos, sino porque el otro lo va configurando en sus atributos. Bueno, esa es la mejor economía de la política. Porque tú te conviertes en su patrocinador, en su jefe de campaña. Además, pero yo por eso ni hablo, ni me interesa hablar de ello, es que no me interesa, sino es para revelar este tipo de estrategias que van de fondo. Ojo, yo no sé hasta dónde evidentemente esto les vaya a servir porque el sujeto político que ahora están oscureciendo pareciera que está decidido a no estar en la oscuridad y pareciera que tiene una voluntad de mantenerse digamos ahí en primer plano. Entonces, claro, hoy mismo tú ves como en Caracas no dejaron entrar a muchos autobuses que venía de gente protestando, en el interior no dejaron movilizar un poco de gente. Eso me da esperanza, porque de alguna manera este sujeto no se dejó opacar y no está construyéndole el discurso al otro, ni le está poniendo la alfombra roja para que camine y desfile este protagonista. Perdona que a lo mejor... Por lo que uno descubre que el punto frágil de este ecosistema, el que se le viene encima, es precisamente el tema reivindicativo. Porque la gente no puede vivir con $10, o con 8, no puede. No puede. Y no solamente eso, sino que todas las variables, no solamente la variable económica, sino las variables sociales, las variables de salud, todo se está complicando a pasos agigantados. El sistema productivo no solamente no arranca, sino es que no puede arrancar porque estaba centrado en el comercio. No, ni siquiera ese pequeño... Y además hay otra cosa, el sistema productivo se puso, como el cuento aquel del coronel no tiene quien le escriba, a esperar su gallo, mejor dicho, a esperar la jubilación, que no le viene, porque el sistema productivo perdió 6 meses esperando que los $3.000 millones célebres llegaran al país, porque supuestamente ellos iban a ser la empresa privada que iba a hacer las reparaciones eléctricas, la construcción de hospitales, etcétera, etcétera. Entonces están así, como el último capítulo, el coronel no tiene que se escriba, o sea, ¿y qué hacemos si no nos llega la jubilación? Entonces nos comemos el gallo, carajo. Así termina García Márquez su cuento. Bueno, con lo que significa que cualquier acercamiento a este régimen no es confiable, porque finalmente los intereses del régimen no son reactivar nada, ni es pagar. No son los de la gente. Los intereses del régimen no son los de la gente, los intereses del régimen son de ellos, y así hay que pensarlo.
Yo no me dedico ni siquiera si tengo la información más confidencial, no la creo, no me interesa, porque en el fondo en lo que los mueve, permanecerá en cualquiera de los escenarios que se planteen. Entonces, si seguimos pensando por los momentos, espasmódicamente, seguiremos siempre detrás de ellos, y nunca seremos nosotros los que vayamos a definir hacia dónde va la política en Venezuela, sino que vamos a estar reaccionando y reaccionando, y en esas reacciones, bueno, ocurre como estas cosas, bueno, aparece un muerto por ahí, como el que ustedes saben, que acaba de aparecer después que estaba muerto, y anda como los zombies recorriendo, recorriendo Venezuela, cuando, bueno, todo el mundo sabe que lo que huele es a podredumbre, pues. Pero bueno, ese es lamentablemente el escenario que tenemos. Además, dentro de un escenario internacional, Víctor, de reajuste y de cambio epocal tan grande y tan tremendo, que no sabemos dónde vamos a quedar dentro de este reajuste tan grande. Pero bueno. O si vamos a quedar en algún sitio. Bueno, muchísimas gracias. Si vamos a quedar. Campos Alexandre, director del Centro de Investigaciones Populares, con datos y análisis sobre, bueno, la desconexión del país desconectado, el país que va más allá de Tazón, empieza a desconectarse progresivamente. Y eso está en la iluminación en Caracas, que a veces no logramos verlo, pero hay que verlo. Te invito, chico, a que vayas al barrio, ¿vale? En esta Semana Santa, mira, el miércoles tenemos la procesión del Nazareno, bellísima, cientos de personas nos acompañan. Sería muy bueno que nos acompañaras tú y toda tu gente. Bueno, por lo menos yo, porque mi esposa... Bueno, estás invitado, ya sabes. ¿A qué hora voy a pasar Bueno, me pasas la información. Todo el programa. Bueno, si Dios quiere, voy para allá. Hasta luego. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime, en estar en la dirección general de la estación. Catherine Manzano en la gerencia de producción y en la producción del programa. Julio Pinto en los controles. Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Nos vemos. Smile, even though it's breaking.